revisando capítulo 4 de Juan, donde está hablando con la mujer samaritana precisamente sobre la adoración. Y nos hizo falta parte del versículo 21 la semana pasada. No sé si lo quiere leer. Ya vimos lo primero, no solo en este monte, ni en Jerusalén. Ahora la última parte dice, adoraréis al Padre. ¿Qué nos llama la atención de ese adoraréis al Padre? Ya vimos la palabra adorar también, lo vimos la semana pasada. Ya ahondando en el término adoración propiamente. Me llama la atención mucho esa frase, adoraréis al Padre. En el sentido más sencillo, ¿cómo así que Jesús le está diciendo a la mujer, vas a adorar al Padre y todos van a adorar al Padre? ¿Es eso lo que le está diciendo Jesús? Recuerden que ya lo vimos creo que fue la semana antepasada, de que en realidad los samaritanos no podían adorar a Dios porque no sabían, no tenían idea. Los judíos habían rechazado a Dios en su fe, en su corazón. Por eso, al cometer un rechazo, ellos ya tenían otro Dios. Su Dios era su religión, su forma de ser, su forma de vivir. Ahora, Jesús en este momento le está diciendo a la mujer samaritana, adoraréis. Y le está hablando todavía en plural. Todos ustedes van a adorar. Si le está diciendo eso a la samaritana, no está diciendo los judíos y tú, o mis discípulos y tú. Les está diciendo, o le está diciendo a ella, tú, samaritana, y los demás samaritanos también van a llegar a adorar al Padre. Es un término muy interesante. Por un lado es una profecía. Ahora no pueden adorar, pero sí van a adorar, van a llegar a adorar. Ustedes que no sabían, ustedes que no tenían entrada, ustedes que no tenían permiso, ustedes que habían y son todavía rechazados por los judíos, van a adorar al Padre. Van a adorar al Padre. Es una promesa. Ahora, también me llama la atención de esta frase, al Padre. Ahora, ¿por qué me llama la atención este término al Padre? Porque Jesús no dice, me van a adorar a mí. Tomen nota de eso. Jesús no dice, me van a adorar a mí. Y no lo dice solamente en esta situación, sino que si nos ponemos a ver, y de hecho lo vamos a ver mucho en este libro, en el Evangelio de Juan, es que Jesús siempre señala al Padre. Entonces, de por sí, ya empezamos a ver los principios de la Trinidad. ¿Jesús recibe adoración? ¿Hubo momentos donde Jesús recibe adoración? Sí, recibe adoración. Incluso los ángeles lo adoran. Los ángeles lo adoran. Pero a mí me llama la atención porque dice, adoren al Padre o van a adorar al Padre. Se parece más o menos la frase a cuando oren o cuando pidan al Padre. Él no dice pídanme a mí, pidan al Padre. Incluso él mismo dice, una vez en algún momento en que le pidan al Padre, yo voy a contestar. O sea, él también es quien puede contestar la oración, pero ¿por qué no dice pídanme a mí? Ahora, es un fenómeno que no podemos ignorar, simplemente se da. Y digo un fenómeno en el sentido que es un hecho. Es un hecho que el Hijo siempre nos va a señalar al Padre. Es un hecho. ¿Por qué? Porque lo vemos acá y lo vamos a seguir viendo. Cuando el Señor nos da las características de la oración o de la oración que ahora tenemos que tener todos, dice, pidan al Padre. Claro, dice en mi nombre. Entonces Cristo se vuelve el medio. Está bien, se vuelve el medio. Cristo se vuelve el medio, o si quieren incluso por entenderlo, el vehículo. El vehículo por el cual agradecemos a Dios, por el cual pedimos a Dios, o sea al Padre, por el cual honramos y servimos, porque también las ofrendas que nosotros hacemos, el honor y el servicio que nosotros hacemos a Dios es por medio de Cristo. Siempre es su naturaleza, siempre es su esencia la que está en nosotros, la que nos permite, bien podríamos decir, llegar al Padre.
Ahora, mencionaba o hacía la pregunta de que será que entonces es superior, en la Trinidad es superior el Padre al Hijo. Bueno, no es tanto ese término que tendríamos que utilizar, sino más bien lo que estaba mencionando un poco Sofía, lo podríamos considerar como el orden. Ese es el orden que se da. ¿Es conveniente en qué sentido? Podemos especularlo. O cada quien puede tener sus propias ideas, ¿no? Cada quien. Podría decirse o podría entenderse de que es una forma de no estarle pidiendo a un Dios, de ahí a otro Dios, de ahí a otro Dios. O pretender en nuestra mente estar separando a la Trinidad. No podemos estar separando a la Trinidad. O sea, si le pedimos al Padre, también le estamos pidiendo al Hijo y también le estamos pidiendo al Espíritu Santo, o también el Espíritu Santo se convierte en un medio. Que por cierto ahí falta el Espíritu Santo, ¿no? Por eso quería llegar a estos ya finales, o ya cerrando todo este tema tan importante que el Señor elige conversarlo con la mujer samaritana, muy importante. Y en parte tiene que ver con esto, o sea, ustedes no son adoradores, con eso empezamos, ustedes samaritanos no son adoradores, pero van a ser adoradores. Ustedes todavía no saben nada de a quién o cómo o qué se debe adorar, pero van a saberlo, porque yo por eso he venido. Y yo he venido, es casi como lo que estamos concluyendo, ¿por qué el Señor Jesús tiene este término al Padre? Porque el Hijo vino para llevarnos al Padre. Entonces el Hijo siempre nos va a señalar al Padre, el Hijo siempre nos va a llevar, y eso es muy importante, por eso puse el término llegar al Padre. ¿Cómo llegamos al Padre? ¿Cómo llegamos a Dios celestial? Por medio del Hijo. Por eso es que también puse al Hijo o Jesús o Cristo como el medio por el cual llevamos. Pero es que Cristo siempre nos va a señalar a Él. Por eso es que cuando es el tiempo de oración, o lo vamos a ver más adelante en capítulos más adelante en este mismo Evangelio, siempre aparece el término al Padre también, al Padre. Hay que pedirle al Padre. Digamos, no quiere decir que sea malo pedirle al Hijo o tener un tiempo de oración con el Hijo, o como hay algunos que, yo no sé si leyeron ese libro de que tantos días contigo Espíritu Santo, no sé. El punto es, en ese caso, que no puedo separar al Espíritu Santo del Hijo y del Padre. No puedo separar al Hijo del Padre y del Espíritu Santo. Y es la misma historia con el Padre. No puedo separar al Padre de su Hijo, porque yo no puedo llegar al Padre, no puedo conocer al Padre, no puedo alcanzar, no puedo agradar al Padre, si no es por medio del Hijo. O sea, concluyamos todas estas cosas que de seguro las hemos ido viendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Entender y comprender esta unidad perfecta que se tiene en la Trinidad. Y como dije, una de esas razones es precisamente para que no hagamos esta separación que en la mente y vida de muchas personas les gusta hacerla, no necesariamente con la Trinidad, pero sí con los santos, por ejemplo, con la Santísima Virgen que le llaman, ¿no? También, ahí está. Entonces, tales cosas le voy a pedir a la Virgen, tal otra le voy a pedir al crucificado, tal otra le voy a pedir al niño Dios. Y ya saben, ¿no?, cómo son esas personas. Esa separación Dios no la quiso tener. Entonces, por eso es que se nos da un orden, que muy probablemente es un orden que se tendrá y se tiene desde la eternidad y hacia la eternidad. Entonces, bien importante, no puedo estar con el Espíritu Santo si no estoy con el Hijo. Yo no puedo conocer al Espíritu Santo si no es por medio del Hijo también. Y entonces, bueno, ¿cuál es la variante ahí? Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que me lleva al Hijo. Tendríamos que concluir, me lleva y me muestra al Hijo. El Espíritu Santo no se va a revelar a sí mismo, lo dice el Señor también en este Evangelio, lo vamos a ir viendo. Por eso, este esquema guárdenlo y ténganlo ahí presente, porque lo vamos a ir viendo, cómo se desarrolla. Cuando el Señor habla de la promesa del Espíritu Santo y que vendría el Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío, lo dice en este Evangelio. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En parte tal vez esta es una de las razones por las cuales este es mi evangelio favorito,
porque es el que más nos muestra sobre la Trinidad. No es, el término Trinidad no es un término bíblico, pero es un término que utilizamos, no, o este Dios en tres personas, ¿no? Bien importante, pero es bien importante entender que no se separan. Una cosa se la pedimos al Padre, otras cosas se las pedimos al Hijo, otras cosas al Espíritu Santo, no. Y el Espíritu Santo tampoco está exigiendo que le pidamos a Él cosas. Más bien, capítulo 8 de Romanos, ¿qué nos dice? Él es el intercesor. Él intercede también con nosotros, por medio de nosotros, incluso con gemidos indecibles. Y eso de gemidos quiere decir incluso lamentos, gritos. Es como que el Espíritu Santo está dentro de nosotros gimiendo y rogando a Dios. Son cosas que obviamente no las vamos a saber, no las experimentamos. Ya saben la costumbre actual, ¿no? Con eso de gemidos indecibles, entonces ya algunos en algunas iglesias empiezan a hacer algunos gemidos y dicen es del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con esa forma de ver. Es la misma historia como que no se den al vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces muchos dijeron, bueno, entonces llenarse del Espíritu significa estar borracho, solo que no con licor. ¿Por qué? Porque es la comparación que da ahí Pablo. No, entonces son malas interpretaciones, hay que tener cuidado con eso. Lo que quiere decir Pablo con los gemidos indecibles del Espíritu Santo es que no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo está hablando al Padre y rogando al Padre. No lo sabemos. Bueno, entonces, ¿qué hace el Padre? Obviamente nos concede favores, recibe nuestra oración, nuestro servicio, siempre y cuando el servicio sea por medio de Cristo Jesús, ¿no? Pero, ¿qué hace el Padre? Y entonces esto, porque serían varios pasajes o muchos pasajes, no quería dedicarme tanto a eso, pero también lo vemos, si no estoy mal, en este mismo Evangelio, donde el mismo Señor Jesús le dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, ¿recibe gloria al Hijo? Sí, recibe gloria al Hijo cuando es glorificado el Padre. Él también es glorificado y Él también es exaltado. Es algo recíproco, ¿no? Algo que se da y se recibe de una vez. Al ser glorificado el Padre, también es glorificado el Hijo. También es glorificado el Espíritu Santo. Si tomamos ese término, diría yo que sí. Entonces el Hijo glorifica al Padre y al mismo tiempo el Padre glorifica al Hijo. Si no estoy mal, hay una, pero se me escapó ahorita la cita, pero una ocasión donde el mismo Padre dice, le he glorificado y le glorificaré aún más, hablando del Hijo. Entonces es eso. ¿Qué hace el Padre con el Espíritu Santo? Según lo entiendo yo, Él lo da. Pero según la teología, no solamente es el Padre quien da al Espíritu Santo, que por cierto, esto de que el Padre es quien dé al Espíritu Santo, ¿se recuerdan qué texto tenemos ahí? Tenemos aquel texto donde dice el Señor, yo rogaré al Padre y entonces enviaré a su Espíritu. Entonces Él da al Espíritu. Pero también, según la teología, el Hijo da al Padre, el Hijo da al Espíritu Santo. El Espíritu glorifica, o podríamos, ya que estábamos usando la intercesión que menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo entonces intercede al Padre, ruega al Padre. El Espíritu Santo también muestra al Padre, ciertamente que sí, que lo muestra, pero por medio de el Hijo. Siempre va a ser el Hijo. Entonces, al manifestarse el Dios Trino, bien podríamos decir, lo da de esta manera. Cuando digo la teología nos indica que es el Hijo y el Padre es quien da al Espíritu Santo, el término, debido a que el Espíritu Santo es, viene de la palabra neuma, o sea, viento, neuma significa viento, entonces en los términos teológicos significa que Él lo expira, ¿no? o lo da por aliento, quiere decir. Entonces el Padre y el Hijo lo dan por aliento, entonces simplemente con decir lo da, con eso ya estamos. El Espíritu Santo es glorificado en el Padre y es glorificado en el Hijo. No necesitamos
glorificar aparte al Espíritu Santo, porque si no el Espíritu Santo se siente mal. No son dioses separados. Es bien importante entender que hay una relación lógica fundamental, primordial. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay uno mayor, pero sí hay organización y se sujetan, bien importante, se sujetan. El Hijo está sujeto al Padre, está sujeto al Espíritu Santo, el Padre se sujeta a su Hijo, no hace nada sin su Hijo. Recuerden, ¿quién es el hacedor de la vida? Lo menciona Pedro en su primer... Pero Pedro lo menciona en su mensaje evangelístico. Vosotros, dice, matasteis al hacedor de la vida. Aquí, entonces, ¿quién es? Es Cristo. El Hijo es el hacedor de la vida. Ahora, ¿por qué? Lo vimos en el primer capítulo de Juan. En él estaba la vida y en él está la luz. Bien podríamos decir, la luz es energía. Y la vida, pues propiamente fluye de él, viene de él. ¿Qué es? Por cierto, ese es el término más elemental de la palabra Dios. Dios, ¿qué significa según los antiguos hebreos? El término Dios significa el que tiene vida y da vida por sí mismo. O sea, el que tiene vida de sí. Todos nosotros tomamos vida y toda existencia tomó vida de algo. Dios no tomó vida de nadie, Él tiene vida porque sí. Y por ende también es el que da la vida. Entonces, al decir que el Hijo, o sea, Cristo, o sea, el Señor Jesús, en el caso de Logos, además el Logos significa palabra, recuérdense, no significa verbo. Logos significa palabra, y eso quiere decir que Cristo era la palabra de Dios, era y es la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice, sea la luz, ahí va el Logos. Cuando crea la tierra, ahí está. Y cuando le manda a la tierra que haga seres, ahí va el Logos a crear. ¿Ya? Entonces, el Padre no crea sin el Hijo. No crea sin el Hijo. Y no digamos al Espíritu Santo. Aún así, eso no quiere decir que no participen directamente. Dios completo, Dios trino, Dios perfecto, es el que participa también, pero el Espíritu Santo también participa en la creación. Y es precisamente lo que vemos en los primeros versículos de Génesis 1, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso es lo que dicen nuestras versiones, pero según el término en los manuscritos, el término ahí no es se movía, sino que incubaba. O bien lo podemos entender más como incubar. Entonces, no se movía, no estaba haciendo alguna cosa, nada, esperando, no sé, cosas. No, el Espíritu Santo no estaba haciendo eso. Él estaba ahí incubando. No sabemos qué. Pero eso es parte de la creación. Eso es parte de la misma creación. Claro, la palabra no existe sin quien la pronuncie. Entonces, esa es la unión y la necesidad, la unidad que se da precisamente Padre, Hijo y por supuesto el Espíritu Santo, quien hace todos estos misterios. Y esto de la creación que aparece en Génesis por el mismo Espíritu Santo, pues no solamente ahí lo vemos, en un caso bien personal y particular y directo, en cada uno de nosotros viene el Espíritu Santo y no sabemos qué hace, no sabemos cómo hace, pero sí sabemos que Él nos hace nacer de nuevo, o sea, nos une con nuestro espíritu que estaba muerto. Si ese muerto significa que estaba separado o no sé, no sabemos, simplemente le damos ese título porque es lo que dice la Biblia. Estábamos separados de nuestro espíritu, por eso es que nadie puede conocer a Dios y nadie conocía a Dios. O como Jesús nos hace entender, lo vimos la semana pasada, los samaritanos no adoraban a Dios, adoran lo que se les ocurría, adoran lo que ellos pensaban. Pero es hasta este momento donde el Señor Jesús les dice, sí van a adorar al Padre. Va a llegar el momento en que adoren al Padre.
Entonces es porque llamamos la muerte espiritual. Entonces viene el Espíritu Santo y no sabemos cómo funciona, simplemente venimos a la vida, ya somos hijos de Dios. Incluso Pablo lo dice, Efesios capítulo 2, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Allá estamos de una vez. ¿Y eso gracias a quién? Al Espíritu Santo. Pero no sabemos en qué momento. Y además todo este proceso continúa, lo menciona Pablo en el capítulo 3 de 2 de Corintios. El proceso de transformación, dice Pablo, que estamos siendo transformados, o usa ahí el término metamorfos. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. No lo sentimos, no lo percibimos. Dense cuenta que el Espíritu Santo no está en nosotros para hacernos brincar, bailar, correr, gritar, que aún así, quien quiera adorar al Señor, que lo haga como desee. Pero esa no es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es, empezando porque nos hizo nacer de nuevo y todo lo demás, pero estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Él está formando en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Yo puedo decir, no, pero no voy a cambiar, no, pero no voy a dejar estos pecados, no voy a dejar estas maldades, pero es irrelevante, el Espíritu Santo está haciendo ahí la obra. Cuando llegue el momento yo voy a empezar a conocer, a ver o a demostrar las consecuencias de esa transformación, es decir, mi carácter va a cambiar, mis pensamientos van a cambiar, mis deseos van a cambiar. Uno de los grandes errores de los cristianos es pensar que viene el Espíritu Santo y como que viene a sentarse ahí adentro de nosotros y ahí se queda, nada más. No, el Espíritu Santo está moldeando, formando, transformando, usando las cosas externas, los medios, y no digamos obviamente la palabra de Dios, la iglesia, está usando todas las cosas precisamente porque está con ese fin de transformar nuestro carácter, nuestra mente, nuestros pensamientos a la semejanza de los pensamientos de Cristo. Nosotros solamente vamos a ver las consecuencias y estoy seguro que ya han visto consecuencias de esto o efectos de todo esto. De seguro ya han tenido cambios de carácter, han tenido cambios de mente, cambios de parecer. Bueno, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo en nosotros, moldeando nuestras almas, transformando nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir, bien importante. ¿Quién puede cambiar sus sentimientos? O como dice Jeremías, no, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero el Espíritu Santo está en nosotros moldeando todas estas cosas. Nosotros no lo sentimos, no lo sabemos, no le decimos qué tiene que hacer, muchísimo menos. Es parte de la soberbia que existe ahora. Al Espíritu Santo, hazme perfecto ya mañana. Y ya mañana me hizo perfecto. Quítame esto de mi corazón, quita estas cosas de mi... Obviamente tenemos que orar. Quita, Señor, estas cosas. Y el Espíritu Santo está queriendo quitar. Lo que pasa es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que pedimos mal. Señor, quítame esto que yo hago incorrecto. Pero al mismo tiempo no quiero que me lo quite. Lo sigo haciendo, lo sigo buscando. No tengo disciplina. Y no le estoy pidiendo a Dios, pues. Es a lo que se refiere Santiago. Pedimos, pero pedimos mal. Pedimos lo que se nos ocurre, pedimos lo que a nosotros nos interesa, lo que nos parece lo correcto. Pero es lo bueno de que capítulo 8 de Romanos dice el apóstol Pablo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también es el Señor Jesucristo quien intercede por nosotros, también lo dice capítulo 8 de Romanos, solo que entendemos que el Señor Jesús lo hace desde la gloria misma, ahí ante el Padre Celestial. Esos son nuestros dos intercesores, los que nos llevan a Dios, que en este caso tenemos que entender que es el Padre. El Señor Jesús entonces siempre nos va a guiar al Padre Celestial. El Espíritu Santo nos guía obviamente al Hijo y nos guía al Padre, sí, pero por medio del Hijo. Ese es el fin del Espíritu Santo. No podemos separar, no podemos dejarlos aparte. Están unidos, sus funciones están unidas. Aunque a Jesús se le llama el hacedor de la vida, pero Él no va a hacer o a crear nada, sino es por el consentimiento del Padre Celestial o a hacer la voluntad del Padre. Qué mejores términos que los que vemos en el primer capítulo de la misma Biblia, en Génesis 1, donde dice hagamos.
Jesús es el hacedor de la vida, lo menciona el apóstol Pedro en su mensaje evangelístico, pero Él no dice yo lo hice, yo soy, agradézcanmelo a mí. No, Jesús nos lleva al Padre. Esa unidad es perfecta, una conveniencia, como lo mencionaba hace un momento, puede ser la idea de que en nuestra mente, en la mente de todos nosotros, no separemos al Hijo y solo le pedimos al Hijo, o solo le pedimos al Padre, o solo le pedimos al Espíritu Santo, sino hay una unidad perfecta entre ellos. Pero no creo que sea esa la única razón. Creo que ahí nos vamos a quedar con respecto a esto de la Trinidad. Es interesante, pero de ahí ya solamente seguiríamos especulando y especulando. Pero sí lo vamos a encontrar a lo largo del Evangelio. El Señor Jesús lo va a demostrar y lo va a demostrar. Por eso yo llamaba la atención el término al Padre, que dice Cristo, porque lo sigue diciendo y lo sigue diciendo. ¿Quién nos lleva al Padre? Cristo. Ahora, no llegamos al Padre si no es por medio de Cristo. Y en todo esto obviamente participa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran evangelista, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es aquel que toca nuestros corazones. Él es el que nos convence. Bien importante. Nos da el convencimiento. Entonces se da esta unidad. Y lo que dije al principio, adoraréis al Padre. Bien interesante que el Señor le está hablando a la samaritana y le está hablando a los samaritanos, porque no le dice vas a adorar, sino adoraréis. Y no solamente a los samaritanos, bien puede ser que Jesús a todos los creyentes, todos los que van a venir a mí, todos los que van a tener fe, bueno, van a adorar. Es el principio de esa profecía, ahora sí van a adorar. Como lo veíamos la semana pasada, los samaritanos adoraban lo que no sabían y ellos pensaban que adoraban a Dios, pero no tenían la menor idea, sea por idolatría o sea por lo que sea, de todas maneras tenían un total desconocimiento. Ahora, ¿qué pasaba con los judíos? Que los judíos habían rechazado a Dios y habían tomado a su religión, sus formas, sus tradiciones para adorar. Y en realidad se adoraban a sí mismos, que eso es en realidad lo que esconde una persona idólatra, la adoración personal. El no quiero tener un Dios, o simplemente tener a un Dios por satisfacer como a la Santa Muerte, ¿no? A la Santa Muerte le ponen manzanas y un poquito de licor, un puro, y ya con eso, ya es tan poderosa la Santa Muerte, ¿no? Pero aparentemente necesita manzanas y un puro, porque, no sé, está nerviosa o algo. Pero ya con eso lo satisfacen a su Dios, el que los ayuda, ya con eso lo satisfacen. Pero Dios no es así, Dios, ya lo vimos la semana pasada también con respecto a la adoración, exige una adoración fuerte, una entrega, un sometimiento, eso es verdaderamente adorar. Pero me pareció bien interesante esa característica al Padre, y Jesús siempre nos va a llevar al Padre, siempre nos va a llevar al Padre Celestial. El único medio que existe para llegar al Padre Celestial es por medio de Cristo. Así que cualquier otra religión, cualquier otra persona, cualquier otro profeta que le quieran llamar hacia Jesús, quienes le quieran llamar hacia Jesús, no los va a llevar al Padre. El único que lleva al Padre es Cristo, porque es el único que puede revelar al Padre también. Y entonces viene la conversación aquella bien importante con Felipe, pero todo eso lo vamos a ir viendo. Por eso mencionaba, este evangelio es profundamente teológico. Profundamente, porque también aquí vamos a ver la conversación de Jesús con Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Felipe? ¿Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces? Qué interesante, ¿no? Bien. Adoraréis al Padre. Ese es el versículo 21. El versículo 22 ya lo vimos, entonces entramos al 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahí está otra vez el término, al Padre. Estas no son solamente, le podríamos llamar colitas de frase o ciertos términos poéticos, no. Tiene un sentido, al Padre. Jesús no demanda la adoración a Él, sino que Jesús nos lleva al Padre Celestial. Al adorar y en la exaltación del Padre, Él es glorificado también, Cristo es glorificado. Entonces, esto lo hemos estado señalando ahora. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, esos términos son bien importantes. ¿A qué se refiere espíritu y en verdad? Empecemos desde ahí. En espíritu, empecemos.
¿Qué era lo que mencionaba Sofía? ¿Qué querrá decir en espiritualmente y nuevo nacimiento? Son las características que ustedes están hablando de adorar a Dios en espíritu, ¿sí? Casi son las mismas características, casi se refiere a lo mismo. Espiritualmente, ¿por qué la adoración tiene que ser espiritual? Lo dice el versículo que mencionaba la hermana Marta. Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y es por eso tan importante, recordemos aquellos términos, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién le ha dado a conocer? El unigénito Hijo del Padre es quien le ha dado a conocer y es Él quien le ha venido a revelar. Entonces, la naturaleza de Dios es espíritu, por lo tanto, hay que adorarle espiritualmente. Es una conclusión lógica, ¿no? Pero lo vemos a lo largo de toda la Biblia. No viste ninguna figura en el monte, le dice Dios a los israelitas. No viste ninguna figura en el monte, por lo tanto no te vas a hacer ninguna figura. El objeto más santo que tenían, obviamente, era el arca del pacto. El arca del pacto, ¿se recuerdan? Con Moisés, ese era el objeto más santo. Era mandato para los israelitas que nadie viera el arca. Nadie la podía ver. Por un lado estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo tenían que quitar? Porque eso, el hecho que fuera una tienda, o sea, el tabernáculo de reunión eso era una tienda, él era precisamente para que fuera movible, para que cambiara de lugar. Pero en eso es bien importante lo que sucede, porque cuando había que mover el tabernáculo, de las primeras cosas que tenían que hacer era, desde el lugar santo, los levitas encargados para eso, tenían que quitar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tomaban el velo y desde este lado, o sea, el Señor es bien detallista, desde este lado acercarse al arca y taparla, cubrirla. Ellos no podían ver el arca, que aparte se robaron el arca una vez y por eso la regresaron los filisteos y todos ellos, bueno, eso es otra cosa, pero ellos no podían ver ninguna cosa y era la cuestión de idolatría que tenían ellos. Ya recordemos lo del becerro de oro, recordemos también lo de la serpiente de bronce que levantó Moisés, se recuerdan, esa la adoraron, fue destruida hasta por Josías, porque ellos la siguieron adorando y adorando y adorando. Entonces Dios no tiene una imagen, Dios es espíritu, menciona. Por lo tanto, esa es su naturaleza y hay que adorarle en espíritu. Pero ¿qué pasa con todo ser humano? Que todo ser humano, por naturaleza, su espíritu está. Hemos venido de Dios, Dios nos ha creado, pero venimos, y eso es lo que entendemos, que nuestro espíritu está muerto. Lo que llamamos, porque el término bíblico verdadero es separado, o sea, estamos separados de nuestro espíritu. Esa parte de Dios que nos dejó para adorarle, exaltarle y glorificarle, nosotros ya la traemos muerta, es lo que entendemos conforme a la doctrina. Por eso dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y sepultados en nuestros delitos y pecados, capítulo 2 de Efesios, versículo 1, desde ahí lo vemos. Entonces, ¿muertos en qué forma? Muertos espiritualmente. Por eso dice Pablo en el capítulo 17 de Hechos que el ser humano tiene esta vida para, si palpando, buscar a Dios, tratar de encontrar a Dios, palpando. ¿Por qué palpando? Como que anda a oscuras, ¿no? O como que está ciego. ¿Por qué está ciego el ser humano? ¿O por qué está en tinieblas? Porque su espíritu está muerto. Por eso es que nadie puede adorar a Dios. En sí, por definición, nadie puede adorar a Dios porque traemos, como seres humanos, traemos nuestro espíritu muerto. Puede darse la adoración por fe, como lo hacía Abraham, como lo hacía David, pero ahí entraríamos a la cuestión de en verdad. Ahí ya vamos a entrar a eso. Solo estamos discutiendo la naturaleza de lo espiritual. Espiritualmente nosotros no podemos alcanzar a Dios, era necesario entonces que Él viniera a nosotros, por eso es que ninguna persona se salvó, incluyendo a Abraham. ¿Se recuerdan? Capítulo 16 de Lucas. ¿En dónde encontramos a Abraham? Ahí en la parábola del rico y Lázaro. Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, en el seno de Abraham, a la par del infierno. Él también estaba esperando la redención, estaba esperando la salvación. Entonces ninguno pudo llegar a Dios. Por eso es tan importante el término primero, al Padre, porque el único que nos lleva al Padre, el único que nos lleva a la gloria,
es Cristo Jesús. Era la única forma. Y no fue solamente para nosotros, fue para David, fue para Abraham, fue para todos los antiguos, desde el tiempo de Adán. Entonces, ¿por qué entendemos que nadie podía llegar? Bueno, no estaba la justificación y todo lo demás, sí, pero una de las grandes consecuencias de todo esto es que estábamos separados de Dios, por eso cada quien hace lo que quiere. Versículo 6, capítulo 53 de Isaías, cada quien hace lo que quiere. Todos nosotros vamos como ovejas, pero sin pastor, descarriados. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Entonces, viene Cristo y con el sacrificio de Cristo ya se permite ¿qué? El nuevo nacimiento, lo que ustedes mencionaron. Ya se permite el nuevo nacimiento y entonces ya venimos a la vida espiritual, a una vida eterna, a una vida en comunión y en unidad con Dios. Por eso, igual, capítulo 2 de Efesios es importantísimo. Juntamente con Cristo ya estamos en los lugares celestiales, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es gracias a Cristo y gracias al nuevo nacimiento que viene por el Espíritu Santo. Entonces sí, tienen razón, nuevo nacimiento y espiritualmente, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y es la única forma de llegar a Él. O sea, teniendo su naturaleza, conociéndole a Él y teniendo este impulso que nos da el Hijo, y le podemos llamar así, impulso que nos da el Hijo hacia el Padre, es el Hijo siempre que nos lleva al Padre, es el Hijo quien nos muestra al Padre, es de esa manera como podemos adorarle. Por el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Entiendo que es a eso a lo que se refiere. La primera obra lo acabo de decir. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Lo primero. Pero eso ya o sea, me están hablando de cosas después. ¿Qué es el Espíritu Santo? Nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Nos da la vida. Nacemos de nuevo, ya somos hijos de Dios, ya tenemos esa nueva naturaleza. Pero siempre es importante con respecto a la adoración, el conocimiento. A eso es a lo que se refiere el al Padre. Y por eso es que estamos conociendo más y más y más. La iglesia no va a tener una influencia directa sobre la adoración de cada uno. Su influencia es indirecta. ¿Por qué? Porque en la iglesia lo que procuramos entre todos es conocer más y más de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Al conocer más, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es, o las consecuencias, tenemos una fe más sólida. Tal vez estábamos decaídos en la fe, ahora ya tenemos mayor fe. Esas son actividades que hace la iglesia por el Espíritu Santo mismo, pues es obra del Espíritu Santo en cada corazón. Y entonces, si yo conozco más a Dios, si yo conozco más al Padre, si yo conozco más al Hijo, ¿cuál es el efecto de todo eso? El efecto es que yo amo más, adoro más, me entrego más, me someto más. Entonces a eso yo le llamaría un efecto indirecto. No es que usted tiene que venir a la iglesia para adorar al Padre. Usted se está haciendo adoradora del Padre Celestial. Y obviamente, al decir al Padre Celestial lo decimos porque lo dice Jesús aquí 2 veces. Pero por eso hicimos aquel esquema. Cuando el Padre es adorado, el Hijo es adorado, el Espíritu Santo es adorado. O sea, solamente que no hay una separación. Yo voy a adorar al Padre, yo voy a adorar al Hijo. No, nosotros vamos a adorar al Espíritu Santo. O que se empiecen a separar iglesias, imagínense eso, ¿no? Nosotros en esta iglesia solo adoramos al Espíritu Santo, que de hecho se ha dado con los unicitarios. No sé si los conocían a ellos. Es un poco extraña y bastante ilógica su forma de ser. Ellos niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Ellos no existen para ellos, para los unicitarios. El Padre y el Espíritu Santo solamente son formas de Jesús de hablar de sí mismo, según ellos lo entienden. Pero es en parte la importancia de esta unidad que se da
unión que hay. Yo no puedo separar al Padre del Hijo, no puedo separar al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, no se puede dar eso. No puedo estar solo dedicándole un tiempo al Espíritu Santo, pero ahorita no quiero oír y saber nada del Hijo y del Padre Celestial. Eso no existe, eso no se puede, eso no se da nunca, ¿verdad? También se han dado ese conflicto de términos, como que las iglesias ya solo son del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, y eso no es así. El Espíritu Santo siempre nos hace conocer al Hijo. Por eso dice el Señor: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no vino a hablar porque sí, lo que a Él se le ocurría. Es claro, es específico. Tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Los unicitarios son pentecostales unicitarios. No sé si a eso se refería, hermano Mar. ¿Yo voy a adorar a Dios sin que participe el Espíritu Santo? No. Capítulo 6 de 1 Corintios nos indica el apóstol Pablo que el Espíritu Santo se ha hecho uno con mi espíritu. Entonces yo no puedo hablar de mi espíritu sin referirme al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que ha venido a mi vida. Entonces, si hay que adorarle a Dios espiritualmente, pues obviamente también interviene el Espíritu Santo. Incluso tal vez más. Tal vez a eso se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Probablemente. Y es bien interesante todo esto, y podemos seguir dando conocimiento y conocimiento. Bueno, adorar en verdad, ahora sí, adorar en verdad, ¿a qué se refiere? De corazón, con fe. Sí, está muy bien que estén viendo todo, así como dijeron todas estas características, y harían falta muchas más, precisamente porque el deseo de Dios es mucho mayor. Para eso tenemos el gran ejemplo del capítulo 6 de Deuteronomio, el Shema. Adorarás al Señor tu Dios, ¿se acuerdan? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a veces las personas adoran a Dios o pretenden adorar a Dios sin conocimiento. Ese es un ejemplo que mencionaba el hermano Gabriel. No tienen conocimiento, pero aman a Dios de todo corazón. ¿Eso es espiritual? No, porque hay que ver cuántas veces han rechazado a Dios. Recordemos, ¿por qué los israelitas se fueron a la condenación? Perdón, los fariseos específicamente se fueron a condenación porque rechazaron a Cristo. Pero ellos cantaban, ellos tenían su religión, ayunaban. Sí, pero en el momento verdadero a Cristo lo odiaron, lo rechazaron y lo quisieron ver muerto. Y estuvieron felices con verlo muerto. Entonces, ¿adoraban de verdad? ¿Adoraban espiritualmente? ¿Adoraban a medias? Es que no existe, o se adora o no se adora. ¿Sí? Los israelitas y aún los judíos actuales todavía tienen en la mente la cuestión de los sacrificios. No lo pueden hacer porque lo que ya dijimos, no pueden sacrificar en este tiempo porque no hay templo. Pero ellos están con la idea de sacrificios y sacrificios y sacrificios. O sea, Dios no había puesto en su palabra que iba a venir el final de los sacrificios. Lo vemos en la profecía de Daniel, en las 70 semanas. El sacrificio continuo se va a acabar, dice Dios ahí, por medio del profeta. Y ellos querían seguir en su sacrificio y sacrificio. Por eso es que cuando viene Cristo, que era el Cordero de Dios, sigamos sacrificando. ¿No entendieron que iba a venir el momento en donde ya eso se iba a terminar? Que es que esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca fue sacrifiquen y sacrifiquen y sacrifiquen toda la vida. Va a llegar el momento y ustedes están anunciando la venida de ese sacrificio perfecto por medio de sus sacrificios y las fiestas. Lo que pasa es que no lo entendieron. Y como no lo entendieron, tampoco lo creyeron. Porque tienen que preguntarse, toda esa gente que diga Dios es bonito, Dios es lindo, Dios es maravilloso, tienen que preguntarse si de verdad están adorando a Dios. Porque adorar a Dios no es solamente decirle qué bonito eres y qué lindo eres. Cantar bonito, tocar muy bello un instrumento, todo eso es bueno. Y sí es importante porque tiene que ver con verdad, tiene que ver con todo. A Dios le expresamos adoración aún con nuestro cuerpo. Vean el Salmo 150. Nuestro cuerpo tiene que adorar a Dios. Teníamos aquel corito, ¿no? Donde si no puedo cantar, entonces le voy a alabar con mis manos. Si no tengo manos, le voy a alabar y adorar con mis pies. Sí,
Hay que adorarle a Dios con todo nuestro ser, pero ahí sí, con todo. Conocimiento, fe, entrega. No solo es decir qué lindo es Dios, qué bonito es, cómo me ha ayudado, cómo me ha bendecido, qué ha hecho usted por Dios y cuál es la voluntad de Dios para su